Yo creo que vamos a ver a México campeones del mundo. Conozco mis fortalezas, conozco mis debilidades y fue lo que me pasó cuando llegué aquí a Milán. Gol, 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 gol. Como que el espíritu encendido. ¿Con qué futbolista te describirías? No compito contra nadie, simplemente contra mí. Raúl decía, prefiero jugar con otro delantero. ¿Tú también? Yo creo que dudas sobre mí mismo nunca he tenido. O sea, al final, como dice el Vasco, el que sabe jugar con cualquier formación. Ciao, sono Santiago Jiménez, questo è Mi Extranjero en Vamos Show. Ya llegamos a una de las capitales de la moda y del estilo, la ciudad más glamurosa de todo Italia. Bienvenidos a Milán, el sitio en donde lo único que le gana en grados de importancia a las pasarelas es el fútbol. Aquí, en una misma ciudad, conviven dos clubes, dos maneras distintas de entender el fútbol, que incluso son vecinos de un mismo estadio, el Inter y el Milan. En este segundo equipo, actualmente hay un futbolista mexicano que quiere escribir con letras de oro su nombre en los libros de historia del fútbol italiano, con base en goles, en fe y en talento. Hablamos de Santiago Jiménez, con quien vamos a conversar. Esto es Mi Extranjero. Santi, gracias por recibirnos aquí en tu casa para hacer esta entrevista. Si no estuviéramos haciendo esta entrevista, ¿qué estarías haciendo tú ahorita en tu casa, por ejemplo? Ahorita estaba estudiando un curso antes de venir para acá y nada, gracias a ti por invitarme. ¿De qué es el curso? Es de administración de empresas. Yeah. Sí, sí, sí. Oye, lo de los videojuegos ya lo tienes ahí estacionado, porque Sí. sé que hay aparte historias ahí de por medio. ¿Ya los dejaste? Historias muy lindas, pero ya los dejé lamentablemente. Sí, los Pero hice a un lado. ¿producto de? Pues no sé, la verdad, del tiempo, de la mudanza, de todo, pero ya creo que ya llevo como 2 años que no estoy metido. Yeah. ¿Pero cuando jugabas, qué jugabas? Warzone, Call of Duty, FIFA. ¿FIFA? En realidad jugaba muchos juegos porque, por ejemplo, también jugaba PES y jugaba FIFA a la vez, o sea, era Yeah. muy raro. Por no meternos en conflicto entre PES y FIFA, cuando jugabas uno de fut, ¿qué modo jugabas? ¿Jugabas modo carrera? Modo carrera o temporadas, me gustaba mucho. Pero en modo carrera eras tipo realista o agarrabas esta bonificación para fichar a cualquier jugador o cómo te las... Intentaba hacerlo realista y Ajá. después se volvía una locura. Ya. Después tenía a Messi, a Cristiano. y, o sea, tipo fútbol europeo, o sea, ¿cuál era como tu equipo? Pues sí, me gustaba fútbol europeo. Normalmente me gustaba agarrar equipos de media tabla para abajo Ya. y ir proceso. Hacer la heroica. Ajá, exactamente. Y la última del FIFA, ¿algún equipo que recuerdes insignia que hayas tú llevado un poco a la gloria? A ver, ¿quién pudo haber sido? El Bournemouth. Ah, no, sí estaba medio Sí. underdog, ¿eh? Sí estaba medio random ahí los Sí, equipos está que random, agarrabas. está random. Quería platicar contigo ya desde hace tiempo, la verdad. Y ahora, en esta nueva etapa, con todos los cambios que has vivido en tu vida, entender cómo es tu actualidad en cuanto a tu vida en Milán. A nivel de lo que uno entiende que es esta ciudad, a nivel de moda, por ejemplo. ¿A ti ahora te va mucho el tema de la moda? ¿Siempre te ha llamado la atención? No, al contrario, a ver, sí, la atención siempre me ha llamado, pero nunca me había metido tanto a algo de moda. No es que ahorita estoy muy metido, pero sí es como que ya sales a la calle y ves otra cosa, ¿no? Ves a todos bien vestidos. Otro nivel. Otro nivel, sí. Entonces pues tienes que estar a la altura. Es como que la misma gente, la misma sociedad te obliga a estar bien en la moda. O sea, lo de meterte más tiene que ver también con estar en el Milán, directamente, pues. O sea, con vivir en Milán. Vivir en Milán, Vivir en Milán. no estar en el Milán. Yo Sí. creo que vivir en Milán te hace, como te digo, la sociedad, ves a todos y están perfectamente vestidos, entonces te da cosa salir, no sé, Ya. en shorts. En así, chanclas. En chanclas, como lo normalmente usaba en México. Ya. El tema de la comida, No, tope de gama. tope de gama. La verdad, o sea, Sí, sí. ¿extrañas la comida mexicana o con la cantidad de comida que hay aquí, la calidad? No, extraño, obviamente extraño la comida mexicana, pero la calidad de comida que hay aquí en Italia es increíble. Yo creo que la mejor comida del mundo está aquí. O sea, tu top 3 de platillos Italianos. Pizza, pasta y lasaña. No, pero a ver, pizza, por ejemplo, si te tienes que comer una pizza hoy en la noche, ¿de qué te la comerías? Hay una pizza que me gusta mucho aquí, que es de prosciutto. Ok. Esa pizza me mata.
Y de pasta me gusta mucho la pasta de trufa. ¿Y qué más? Y pues la lasaña normal. La lasaña es así. La lasaña me encanta también. Eres muy de vivir la calle, además de... ¿Muy de qué? De vivir la calle, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí nos contabas ahorita qué es lo que sueles hacer en tus tiempos libres acá, pero es que en muchos de tus tiempos libres estás justamente paseando por Milán, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es esa dinámica? Pues siempre, desde que yo vivía en México, siempre, sobre todo desde que conocí a mi esposa, ella es, vamos, vamos. Entonces, salgo mucho en las tardes cuando tengo tiempo libre a algún parque, a alguna cafetería, por algún cafecito, a caminar simplemente por las calles, a algún mercadito. Nos gusta como hacer ese tipo de cosas. Y más ahora que, bueno, ya tenemos 2 perritos, nos saca más también. 2 perrijos para recorrer la ciudad. Sí. Y son así decir, oye, hay X exposición en tal lugar o hay Sí. X evento en tal otra cosa y de asistir. Sí, sí, 100%. Somos mucho de justamente ver qué tipo de eventos van a haber en el mes y tratar de ir. Nos gusta mucho también salir a museos, ver exposiciones, como tú decías. Mi esposa es muy artística, entonces también me ha metido un poco en eso. Oye, Santi, ¿qué año, no? A nivel temporada. Sí, sí. ¿Cuánto te ha cambiado la vida en estos últimos, digamos, 365 días? Mucho, me ha cambiado mucho y para bien. Desde que conocí a Dios, creo que mi vida ha ido para arriba, estadísticas de poder para arriba. Y nada, no me queda más que agradecerle a Dios por las oportunidades que me brinda y por el camino que me está trazando. Y este año, ¿cuánto, más allá de las circunstancias que te rodean, cuánto crees que has cambiado tú como persona? Que eso muchas veces se lleva a lo malo cuando alguien cambia, pero yo hablo en todos los sentidos, de crecimiento, de todo. ¿Qué tanto has cambiado? Pues siempre he sido el mismo, siempre trato de ser yo mismo, no trato de inventar nada, pero sí, obviamente vas teniendo aprendizaje, vas madurando, también la gente que te rodea va cambiando, obviamente están los que siempre están, pero también vas conociendo gente nueva. Y pues sí, la vida va cambiando y tienes que acoplarte también a la sociedad, todo. Me vine a dar una vuelta por esta Galería Vittorio Emanuele II. Miren nada más cuánta gente está pasando por acá, de verdad no hay ni espacio porque es uno de los recintos comerciales más antiguos de todo el mundo y yo necesito algo de ropa porque entre tanto viaje no he podido lavar absolutamente nada. De hecho, por aquí se han dado la vuelta tipos de la... Chao, Juanjo. Carlos, otra vez. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa, amigo? Estoy aquí en la Galería Vittorio Emanuele II. Me quería comprar algo, pero con lo que traigo de presupuesto no me da ni para un calcetín. No sé en qué momento has pensado que podías comprar ropa ahí. No baja nada de 500 euros. Pero escucha, tengo una idea para proponerte, así no te quedas con las manos vacías. Ingresa en Betboom con el link que aparece en la descripción y utiliza el código VAMOS para que te lleves, escucha muy bien, hasta 1,000 pesos en free bets y hasta un bono del 100% en tu primer depósito. ¿Para qué gastar si puedes ganar ahora mismo? Santi, quería invitarte a hacer como un recap de grandes fotografías o fotografías creo que marcaron tu temporada para revivir esos momentos. Perfecto. Y quiero arrancarme con aquella noche en The Kuip contra el Bayern Múnich. ¿Tú crees que esa noche te colocó en otra dimensión como futbolista? Sí, totalmente. Creo que son partidos donde si demuestras un gran nivel, pues todo el mundo te está viendo. Y además en ese partido yo ya tenía contactos con Milan y fue como que el Milan, Feyenoord obviamente pedía cierta cantidad y el Milan como que estaba dudando así. Y después de esa noche fue como que, no, pues tiene que venir sí o sí. Yo me acuerdo, en la previa hablamos de ese partido. Sí, sí. Y no había salido nada de lo del Milan. Sí, entonces sí. hablamos normal y demás. Yo te quería preguntar, más allá del tema contractual que no estaba hecho, ¿tú ese partido, ya toro pasado, lo jugaste ya creyendo, ya sabiendo que ibas a ser jugador del Milan? Sí, sí, sí. De hecho, no sé si mal recuerdo, pero creo que ya había rumores de antes, ya había salido. Y en la entrevista dije que
que pues, no sabía qué iba a pasar en un futuro, porque pues, no sabía, pero que sí estaba la opción. Claro. Entonces, sí me mentalicé en ese partido de decir que puede ser uno de mis últimos partidos de Feyenoord, si no es que el último, ¿no? Podía ser. Entonces, lo sentí muy especial en todos los sentidos. Y una curiosidad personal también, en un vestidor, cuando tú sabes que te vas a ir, tú, por ejemplo, algún jugador del equipo, de tu equipo, a tus amigos le dices, oye, yo creo que este puede ser mi último partido. Ya la verdad, más allá de... Sí, todo el mundo sabía. De hecho, hay una anécdota muy buena que estábamos todos en el comedor, todo el equipo, el cuerpo técnico, estábamos todos en el comedor y estábamos viendo el sorteo de la Champions. Y todo el mundo ya sabía que yo me iba al Milan, ¿no? Y cuando dicen Feyenoord, estábamos esperando a quién toca y luego sale Milan, todos me vinieron a pegar, todos me vinieron a decir de cosas. Y bueno, fue una anécdota muy linda porque fue como que ya todo el mundo sabía que yo me iba a ir al Milan y yo estaba en Feyenoord y justo sale Milan, entonces todos me vinieron a atacar. Una linda anécdota. ¿Y tú pensaste que eso podía complicar algo? O sea, en ese momento cuando tú ves la bolita que le emparejan con el Feyenoord, llegas a decir, a ver si esto no hace que se indigeste el tema. Ya estaba muy avanzado. Okay. Ya estaba muy avanzado, de hecho ya estaba entre clubes el acuerdo. Y justamente porque sabíamos que había una posibilidad de que Feyenoord y Milan se enfrentaran y no queríamos que eso como que pare la negociación, ¿no? Entonces tratamos de cerrarlo antes de este sorteo y pues ya entre clubes ya estaba acordado. Entonces, de que se podía, pero no era muy difícil. Finalmente llegaste al Milan Sí. y jugaste ese partido. ¿Cuál es el grado de ansiedad o de nervio o qué tienes en la que pasa por tu cabeza cuando estás en el otro vestidor de Decaipa ahora y cuando te estás jugando gran parte de la temporada europea con el Milan enfrentando a tu ex equipo? No, sentí muy especial porque al final Feyenoord siempre será mi casa, siempre los tendré en el corazón, son mi familia y el ir una semana después al estadio donde tu vida europea comenzó, donde te sentiste en casa en todo momento, pero ahora como rival fue algo especial, extraño también, porque es como que quieres hacerles daño, pero a la vez no quieres hacerles daño, ¿me entiendes? Traté de ser lo más profesional posible, pero dentro de mí siempre en la cancha tuve el cariño de Feyenoord y justo se dio el gol también aquí en San Siro y era como que me sentía mal por hacerles gol, ¿me entiendes? Sí. Son cosas que uno no puede explicar, pero tienes que ser lo más profesional y trabajar y dar el máximo para el equipo en el que estás. Yo estaba en esa oportunidad, me acuerdo de esa imagen en cámara lenta, anotas y como que el inconsciente te manda a celebrar, pero Sí, como claro, que de me repente acordé. te retienes, ¿no? Sí, y llegan ahí los compañeros, te mueven y así, pero... No, era un gol para gritarlo. No, hombre, sí, para claro. gritarlo hasta que se escuche hasta México, pero al final fue como que volteé y vi a la gente de Feyenoord y dije, no. Claro. Ok, Santi, vamos a acomodar en un top 8 a los siguientes futbolistas a ciegas. Ok. Chicharito Hernández. Pues no sé qué me va a venir, pero lo pongo en 3. Ok. Te voy a dar una pista, todos han jugado en la Liga MX. Ah, ok. André Pierre Guignac. 5. Ok. Chaco Jiménez. 1. Cuauhtémoc Blanco. 4. Ok. Vicente Sánchez. 7. Ok. Saturnino Cardoso. Me voy a poner en 1. ¿Y a tu No, padre? dos. Ok. Entonces, te quedan el 6 y el 8. Ok. Santi Jiménez. 8. Raúl Jiménez. El que me queda. 6. 6. Perfecto. ¿Te gustó? Sí. Bueno, ahí quedó el ranking. Oye, llegas y te pones a anotar y anotar y anotar y anotar. Es como cuando en Mario Kart traes la estrellita y a quien te encuentres lo mandas lejos, en el sentido de... ¿Por qué un delantero llega a ese punto de cuando la trae
pase lo que pase, terminas marcando gol. ¿Qué sentías en ese momento, en tus inicios en el Milan, con tanto gol que estabas marcando tú? Es algo que uno siente por dentro. Yo lo siento como que, bueno, una palabra que me gusta es como que el espíritu encendido. Okay. Entonces cuando haces un gol como que vas alimentando el espíritu, haces dos, lo alimentas más, haces tres y bueno, ya después cuando tienes el espíritu encendido no te para nadie. Y fue lo que me pasó cuando llegué aquí a Milán. De hecho ya venía con Feyenoord después de la lesión que regresé con Feyenoord. Gol y grandes actuaciones y bueno, por eso mismo me ficha el Milan. Y cuando llegué al Milan también, mi primer partido fue asistencia, el siguiente gol, el siguiente gol, el siguiente gol y después quedamos fuera contra Feyenoord y yo creo que eso nos mató grupalmente y el quedar afuera de Champions. Al final los delanteros dependemos de un equipo, ¿no? Y todos defendemos, todos atacamos, entonces creo que grupalmente ese partido nos mató y tuvimos una rachita de 4 o 5 partidos que no salíamos hasta que bueno, pudimos ganar y empezamos a ganar. Sí, o sea, viene desde la parte colectiva la eliminación, pareciera como la distancia, como esa bola de nieve persiguiendo al equipo, pero también te termina repercutiendo estadísticamente en lo individual, ¿no? No, totalmente. A ver, también creo que tuve una racha de 3, 4, 5 partidos sin gol, que tampoco es una racha wow, pero también los medios lo hacen sonar un poco fuerte, como de está en un mal momento y así, pero son 4 o 5 partidos que es algo normal, ¿no? El tema, bueno, después tuve un golpe, una contusión aquí en la costilla, también salí por 2 partidos, no jugué la semifinal de Copa contra Inter porque venía de esta lesión también, entonces como que ahí me desbalanceé un poco y después dije, bueno, ya no compito contra nadie, simplemente contra mí, entonces trataré de sacar la mejor versión. Y después de ese golpe creo que he regresado bien y estoy ahora listo para lo que venga. Me quiero detener un momento en ese bajón, Sí. porque creo que es bueno entenderlo para luego ver la reacción, Sí. ¿no? En estos últimos partidos. Hablabas del espíritu encendido. ¿En ese momento sentías el espíritu apagado? Sí, totalmente. Porque, a ver, uno como jugador trata de ganarlo todo. Sí. Y es como un balde de agua fría el que te eliminen de Champions porque el Milan confió en ti para ser una herramienta importante para la Champions y que quedes fuera es como que pues sí te pega, obviamente, ¿no? Yo creo que esto que yo sentí lo sintió todo el grupo y es difícil, al final ahí empezó la racha negativa. ¿Y qué hacer cuando, no sé si es el caso, o sea, no se me ocurre otra manera de decirlo, pero cuando como este síndrome de impostor se acerca a la mente y te empieza a generar dudas sobre ti mismo? No sé si te ha pasado, ¿cómo atacas eso? Yo creo que dudas sobre mí mismo nunca he tenido. Cuando era chico puede ser, pero ahora ya no. Confío mucho en mí, sé quién soy, conozco mis fortalezas, conozco mis debilidades. Nadie me puede decir cómo soy ni nada, entonces confianza en uno mismo siempre voy a tener. Lo que sí es como que el equipo está así y después de la derrota es como que se hace así. Entonces tienes que tratar de juntar al equipo, ¿no? Cada quien en su puesto, cada quien en su sintonía, porque al final es un juego en conjunto, no puedes hacer... Que no vaya cada quien a su bola, pues. Ajá, que no vaya cada quien a lo suyo. Entonces corregimos eso, pero yo creo que después de 3, 4 partidos ya es muy tarde. Y a nivel fútbol, tu entrenador habla mucho de un periodo de adaptación natural en todos los jugadores. ¿Todavía existe esto? A lo que le llamamos catenaccio. ¿Sí has notado una diferencia brutal a nivel defensivo con respecto a la liga en la cual jugabas antes? O a nivel fútbol también, ¿cómo explicar que un delantero no puede estar anotando goles todo el tiempo en la liga italiana? No, sí, diferencia hay, como en todas las ligas, pero al final es fútbol. Es fútbol y el que es bueno en todos lados. Entonces hay que hacer lo mejor posible, hay que trabajar, hay que adaptarse, hay que aprender, hay que analizar, porque los mismos espacios que había en Feyenoord, hoy acá en Milán, en la Serie A, están en otro lado, entonces tienes que ubicar dónde y ir aprendiendo.
Creo que la adaptación es importante, el tiempo también, entonces hoy me siento mucho mejor y estoy seguro de que me va a ir muy bien aquí. Ayer hablábamos con Raúl, estuvimos en su casa también, y le decíamos, porque íbamos a hablar hoy contigo, que si nos podía a través de nosotros transmitir un consejo para ti. Y él estaba dando una vuelta y hubo un punto que nos dice como, es que creo que Santi tiene un muy buen equipo por su familia, o sea, por lo que el Chaco ha pasado, tu padre, por todo ese antecedente. Más allá de confirmar contigo que es así, que me imagino que sí, preguntarte algún hecho concreto en el cual tú hayas sacado ventaja por cosas que tu papá ya te haya avisado que podían pasar. No sé si se viene a la cabeza algo. Se me viene uno corto. Yo contra el Bayern Múnich me corrí como 12 kilómetros 800, 12 kilómetros 600 y jugaba 3 días después. Entonces me dice, normalmente cuando haces esas distancias, que es una distancia muy, muy alta, cuando haces ese tipo de distancias, ten cuidado porque te puedes lesionar. Y yo le dije, no, tranquilo, estoy muy bien, estoy en ritmo y no sé qué. Y pasó de que con Lille salí lesionado del aductor. Entonces ahí fue como que, pues sí, tuve que haber descansado un poco más. Claro, pero es consejo de primera mano. O sea. Claro, son consejos que te da él, que son detallitos que pues al final con el tiempo le das la razón. Como la mamá, ¿no? Al final tiene razón, claro. Exactamente. Y se reconoce y no pasa nada. Es como cuando tu mamá te dice, va a buscar el balón. No está. Sube ella y lo encuentra. ¿Y si lo encuentro qué? Sí, exacto. Y te va mal. Bueno, sí. O sea, además de irte frustrado por la lesión, te tocó el regaño del Chaco diciendo, te dije... Sí, que no, exactamente. Oye, pasa todo el tema Champions, la eliminación, el bajón colectivo en la Liga, y nada más quería cerrar la parte de la temporada con la final de la Copa Italia. ¿Sentiste que se les fue de las manos una oportunidad de oro, ¿no? Para cambiar las cosas. Sí, se nos fue una oportunidad de oro. Estamos tristes, estamos enojados, decepcionados porque no pudimos obtener la Copa, que creo que era algo que la afición quería mucho. Creo que era algo para maquillar un poco esta temporada tan mala. A nivel club y no lo pudimos hacer. Estamos tristes, como te decía. Al final es fútbol, se gana, se pierde y se empata y hoy nos tocó perder, pero no queda de otra que dar la cara y trabajar. Claro. ¿Qué has aprendido este año de Sergio Conceição? He aprendido de qué quieres que te diga, más táctico, más... ¿O desde el renglón personal o desde el renglón futbolístico? Bueno, en lo personal creo que le aprendo mucho lo profesional que es, el compromiso que tiene por su trabajo. Es un entrenador que puede llegar hasta dormir en el club, de lo metido que está en su trabajo. Entonces eso creo que se gana un respeto uno como jugador, que vea eso, es como que, no, pues si él está dando todo esto, yo también lo tengo que dar, ¿no? Claro. Y como nivel táctico le he aprendido mucho y me ha enseñado mucho a cómo atacar los espacios por las bandas. Okay. No es un técnico que le guste que yo juegue centrado, sino que le guste que yo juegue abierto. Entonces no sé si te pones a hacer un análisis de los partidos, siempre me vas a ver por derecha o por izquierda. ¿Y te encuentras cómodo? Y me encuentro muy cómodo ahí. Entonces, nada, es algo que he crecido mucho en esa parte. Y qué mejor que tener las dos, ¿no? Saber jugar por fuera y saber jugar por dentro. Al final te hace más completo. Ayer ya entraremos al tema de la dupla con Raúl. Sí. Que Raúl nos decía que muchas veces peca de salir del área, ¿no? Entonces, pero que también le da muchas posibilidades de intervenir en el juego. Y digo, ya media temporada en el Milan, ¿con qué jugadores dentro del campo has sentido esas conexiones? Con Joao Félix me siento muy bien. Joao Félix, que te quiero preguntar algo de él, que el otro día decía, describe a todos tus compañeros con una palabra, y a ti te describió con una que te la enseñaste tú. Sí, lo vi, sí, obvio, se lo enseñé yo porque creo que ya estuvo con Héctor Herrera igual, pero siempre que nos saludamos nos decimos, hey, qué pedo pendejo. Sí, pero bromeando, y por eso dijo eso. Pero me entiendo muy bien con él, hicimos una gran amistad también, y desde los entrenamientos ya sabemos que si nos toca juntos es peligro para el otro equipo. ¿Con una palabra cómo lo describías a él? Pendejo también. Ya está, ¿no? Así, el que da, recibe.
Y si pudieras describirte comparándote con otro futbolista en la historia, solamente puedes describirte así, ¿con qué futbolista te describirías? Raúl Jiménez, que quede en México. ¿Sí? ¿Por algo en particular? No, porque yo creo que es un killer dentro del área, pero que también sabe jugar fuera del área. Entonces me identifico mucho con él en esa parte y creo que también por eso también nos entendemos mucho cuando jugamos juntos y podemos ganar la Nations League también. Y detrás mío pueden ver el Teatro de la Scala, que es una de las óperas más importantes de todo el mundo. De hecho, hay pocas cosas que ponen de acuerdo a interistas y a milanistas. Una de ellas es el mote de la Scala del Calcio, cuando nos referimos al estadio de ambos equipos, porque hay que recordar que la gente del Inter le llama Giuseppe Meazza, los del Milan se identifican más con el término de San Siro, pero esta rivalidad, donde, insisto, los sentimientos normalmente están muy separados, se une por un nombre que hace referencia a este sitio tan espectacular. Así es que nada, Santiago Jiménez nos va a seguir contando qué se siente vivir uno de los derbis más apasionantes del mundo. Oye, ¿qué se siente jugar un partido como es el derbi de la Madonina? Se siente increíble, primero que nada, y se siente una presión extra. Sí. Es como que la gente te exige ganar ese partido, no importa si vas en último lugar, ese partido lo tienes que ganar. Es uno de los clásicos más lindos que he jugado. Sí. Es que no quería dejarme esa pregunta, pero ya me querías continuar con el tema de Raúl y la selección. Sí. Bueno, probó el Vasco y ganó la Nations League, ¿no? Sí. ¿Cómo te sentiste tú? No, muy bien, muy bien. Muy bien, y creo que siempre cuando se gana Sí. es bueno. Entonces creo que lo hicimos bien. Raúl decía que él prefiere jugar con otro delantero. ¿Tú también? O sea, él dice, a nivel de club, en lo que digo de trayectoria, siempre prefiero jugar con otra referencia. Sí. ¿Sabes qué? Yo he tenido buenas experiencias jugando solo o jugando con dos delanteros. Sí. En Cruz Azul jugaba con el Cabecita y también nos entendíamos de maravilla. Ahora en la Nations League me tocó con Raúl y también estuvo de maravilla. Pero también me ha ido bien con tres. Yo creo que pues, al final, como dice el Vasco, el que sabe jugar con cualquier formación. Entonces no hace falta decirte una. Con las dos estoy bien y yo creo que Raúl también con las dos está bien. ¿Y crees que en un partido de Mundial México puede jugar contigo y con Raúl arriba? Sí, ¿por qué no? Sí, o sea, no te desproteges bajo ningún concepto, ni No. hay manera de suplir eso. ¿Cómo? No te desproteges. Son 11 jugadores igual. Igual que cualquier otra formación. Vale. Si te quieres proteger, pues bueno, entonces metemos línea de 6 atrás. Sí. No, claro. Pero no. Perfectamente nos complementamos muy bien. Oye, y del Vasco muchos decíamos, no, es imposible que apueste por los delanteros, ¿sabes? Y al final pegó la sorpresa y sí. Nos decía Raúl, en la charla técnica les dijo, va hoy Raúl y Santiago, y ahí se enteraron, ¿no? Sí, no sabíamos nada. De hecho, creíamos casi imposible también que pase eso, porque también un día antes creo que entrenamos 4-3-3 y Raúl y yo en diferentes equipos, entonces lo veíamos difícil. Y al final en la charla técnica dijo Raúl y Santiago, entonces ahí como que nos emocionamos los dos. Sí, ¿no? Nos decía también eso Raúl. Sí, es algo que, son cosas que se hablan entre ustedes, o sea, en un momento así, cuando está todo y la gente también conversa, la posibilidad, son cosas que tú y Raúl dices, oye, ¿tú cómo te encontrarías jugando juntos? ¿O son cosas que como que cada quien vive desde la individualidad? No, sí, obviamente. Nosotros como delanteros siempre nos defendemos entre nosotros. Claro. Los defensas se defienden entre los defensas. Pero para mí, además de que sea delantero y todo, jugar con Raúl, que es un gran jugador, un gran referente, también me inspira a mí a dar lo mejor, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en estos partidos de Nations League, Raúl estaba volando, entonces me sentí muy cómodo con él porque te soluciona todo. Sí. Quiero también preguntarte por esta sequía goleadora en la selección mexicana, que tú la has hablado con naturalidad. ¿Cómo vives ese momento de pronto no encontrar el gol que has encontrado en los clubes? ¿Qué lectura haces? Pues uno como delantero obviamente siempre busca el gol, pero para mí es más importante ganar en lo colectivo.
y pues soy el último campeón de Copa Oro y de Nations League, entonces estoy muy feliz, estoy muy tranquilo. Creo que me preocuparé si es que nos eliminan de Copa Oro, si es que nos eliminan de Nations League. Ahí sí me voy a preocupar porque, como te digo, es un deporte colectivo y hoy en día, gracias a Dios, estamos bien, entonces hay que aprovechar estos momentos que estamos bien. Ya llegará. Ya llegará, sí. Digo, en lo individual, en lo colectivo sí. están llegando los campeonatos. No, ya llegará. Y además, no me siento que estoy jugando mal, al contrario, creo que le aporto mucho a la selección y yo creo que el Vasco y la gente que sabe fútbol sabe lo que le aporta a la selección, que no solo son goles, pero obviamente como delantero quiero hacer goles. Y se viene la Copa Oro, qué buena oportunidad, ¿no? Se viene la Copa Oro, se vienen los partidos amistosos primero, cada partido es una oportunidad nueva para renovar. Pero Bien. sí se ha alargado un poco la racha y obviamente quiero cambiar eso. Seguro que sí. Vamos a armar al Jiménez perfecto entre tú y Raúl. Ok, ¿Te parece? vale. Yo te digo una cualidad y tú me dices si va la tuya o la de él y te voy a decir qué contestó él de cada una. Ah, ok. Pero al final me dices. Sí. Ok. Cabezazo. Raúl. ¿Sabes que él dijo que tú? ¿Ah, sí? Sí. Esta es muy fácil, pierna derecha. Raúl. Esta es muy fácil, pierna izquierda. Yo. Bien, igual, obviamente Sí, Raúl sí, tampoco sí. se puso a inventar ahí. Olfato goleador. Yo voy a decir que yo. Yo creo que yo. ¿Sí? Él dijo que él. Raúl dijo que tú. ¿Ah, sí? Raúl dijo Yo que creo tú. yo. Dice que lo traes más fresco, más innato. Claro. Esa proximidad con el gol. A ver, yo me siento muy similar a Raúl. O sea, en como delantero siento que tengo muy parecidas las cualidades a Raúl. Entonces está muy difícil Ya, esta pues es la idea que esté difícil, Sí. ponértela difícil. Velocidad. Yo creo que yo, pero no sé qué dijo él. Dijo que 50-50, ya tú dices Ok. que tú, Yo digo que yo, pero no sé. es por la juventud. Obvio. ¿Verdad? Penaltis. Raúl. Pero es que hay que encontrar un jugador mejor que Raúl en el mundo para tirar penaltis, ¿no? Imposible. Es el mejor del mundo, yo creo. ¿Así? ¿Tú crees? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que... Creo que ha fallado uno, ¿no? No sé, Ha fallado uno. Creo que ha fallado uno o dos en su carrera. No, creo que uno en toda su carrera ya ha tirado bastantes. No sé qué delantero haya. ¿Tú has probado esa técnica en un entrenamiento así de...? No puedo. No. No puedo. Yo siento que yo me tropezaría, o sea, te juro, Sí. de tanto saltito. No, porque él para como 7 veces antes de Ajá, patear. sí. No, yo no puedo. Los tiros libres. Raúl. Él dijo también que él, y nos contó la intrahistoria de su golazo de tiro libre. Sí. Y dijo, ponte aquí para amagar que... Sí, yo fui muy importante en su gol. Sí, ¿eh? él lo reconoció, él lo dijo solito, ¿eh? El portero pensó que yo le iba a Claro, patear. y por eso le echó al ángulo él. Sí, no. Yo le dije, ese gol es mío. ¿eh? Exacto. Los desmarques de ruptura. Yo creo que ahí estamos empate. Yo diría que empate. ¿Sí? Él dijo que tú. No, yo diría que empate porque es algo que yo veo mucho sus partidos y es algo que le aprendo mucho también. Sí. El festejo, o los festejos, que tienen varios. Pues yo solo tengo uno, Bueno, sí. que es el señalar al cielo. Sí. Y Raúl tiene el de la máscara, Ajá. el del pirata. Últimamente se pone creativo, ¿no? Exacto, entonces yo diría que Raúl, sí. Él también dijo que el suyo. Sí. Y el peinado. Yo no invento mucho. ¿Tú no inventas mucho? Yo no invento mucho con peinados. No, te has puesto tinte y todo, ¿o no? Sí, bueno, pero no... Normal. Ya. Y Raúl sí se mete trencitas, a veces lo deja largo, a veces lo deja corto. Pero creo que la carita ayuda mucho. Ah, ¿y esa? Entonces yo... Bueno, ahí está, entonces, Santi. Él dijo que un partido cada quien en lo del peinado. Bueno. Así se quedó él. Bueno, también te quería preguntar sobre la selección. ¿A cuál jugador de la selección te traerías al Milan en un mundo ideal donde no importan los valores de mercado, donde no importan los precios de transferencia y demás? A ver. Pues Johan Vázquez que es un central fuerte, un central profesional, aguerrido, donde tiene una mentalidad ganadora, creo que es perfecto para el Milan. Y aparte ya conoce la liga. Ya conoce la liga, sí, ha estado bastante tiempo aquí en Italia, ha sido constante, tanto en selección como en club, no se lesiona, entonces yo creo que estaría bien. ¿Tú le has notado mucha progresión a Johan? Porque llevas años enfrentándolo, ¿no?
¿En México nunca jugaron juntos? Bueno, versus. En contra jugamos, pero sí, desde la sub-23 con el Jimmy. Jugamos juntos en la selección. Y aparte, pues sí, cuando él estaba en Pumas y yo en Cruz Azul jugamos. Además me da risa porque desde que yo estaba en el Feyenoord, en los entrenamientos, él y yo siempre guerra, siempre. ¿Sí? Sí, guerra. Siempre nos pegamos, siempre nos decimos de cosas, pero... ¿Se llegaron a calentar? En algún entrenamiento, sí, digo. Sí. Sí nos hemos calentado, pero al final acaba el entrenamiento y como que lo hacemos jugando, ¿me entiendes? Sí. Entonces siempre ha habido esa como competencia entre él y yo, y ahora que nos tocó jugar estuvo lindo, porque es como que ya esa competencia de entrenamiento ya se volvió real. Y a la hora de los partidos, ¿tú eres mucho de picarte con los defensas a nivel verbal? Sí, mucho. ¿Sí? Mucho, sí. Siempre lo ha sido. Siempre, sí. ¿De responder a provocación o de tú empezar a buscarles también el...? A veces yo busco, pero yo creo que más ellos empiezan. Normalmente el central siempre ¿no? es más Se quiere imponer. colmilludo, más Claro. te quiere hacer perder la cabeza. De hecho, Mancini creo que fue uno de los que me hizo perder la cabeza y me expulsaron por su culpa. Ah, ¿te acuerdas ese partido de Europa League, no? Sí, ahí nos decíamos de todo. También contra Lazio me decía de todo con los centrales. Normalmente casi todos los partidos termino de palabras con centrales, pero todo queda en la cancha. Después, al final del partido, ¿Y rojas tienes cuántas en tu carrera? 2. ¿La de Mancini te echaron? Ajá, esa y una que me enganché con César Montes, Monterrey Cruz Azul. Con César Montes. Sí. Mira. Oye, también te preguntamos esto a Raúl. Messi dijo hace poco que no entendía de dónde viene esa rivalidad entre México y Argentina. ¿Tú qué piensas sobre esa rivalidad? Yo creo que de redes, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Tú crees que es algo que, que realmente entre ni la selección argentina ni la selección mexicana, sobre todo la selección mexicana vas a ver más que estás dentro, hay esa llama especial por jugar contra Argentina? Yo en lo personal lo siento en el sentido de que porque yo nací en Argentina y porque soy mexicano, entonces como que dos selecciones que me gustaría que se enfrenten siempre porque es como especial, ¿no? Pero no creo que haya rivalidad. O sea, para mí es obviamente más rivalidad Estados Unidos-México y Argentina-Brasil que Argentina-México. Pero yo creo que la gente alrededor sí ha hecho Argentina-México como una rivalidad. Pero yo creo que más de redes, más de la gente, pero pues está lindo, me gusta, ese fútbol me gusta. Bien, pues antes que nada, tenemos que pasar a la tienda oficial del Milan a comprar la camiseta más vendida por el club desde el pasado mes de enero, la de Santi Jiménez, para que nos pongan el nombre, el numerito y llevársela al mexicano para que la firme. Y esta camiseta puede ser tuya, lo único que tienes que hacer es comentar aquí abajo en nuestro video para que llegue hasta tu casa. Comenten y denle like. Eso, ya lo dijo Santi, que se los digo yo. Y suscríbanse. Exacto, ya está todo para ser youtuber. Gracias, Santi. No, a ustedes. Ahí está. Ahora, ya para cerrar, Santi, un poco el tema del futuro. Este verano entiendo que estás tranquilo en cuanto a tu futuro de club, ¿no? Sí, sí. O sea, apuntarás a seguir en Milan y demás. ¿Qué crees que tiene que cambiar el equipo? O sea, lo que a ti te corresponde, el grupo, para que la siguiente temporada la cosa vaya de otra manera. ¿Qué tiene que cambiar? Al número 7. Ah, no digas eso. No. A ver, pues no sé. No soy director deportivo, pero yo creo que puede ser la mentalidad en este sentido de que si nos toca perder un partido importante, mantenernos enfocados. Yo creo que eso podría ayudarnos para la siguiente temporada, el no caernos con un mal resultado, porque al final es fútbol y fue lo que nos pasó con Feyenoord. ¿Y tú cómo crees que se genera eso? O sea, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se prevé? Pues desde el vestidor, dentro del vestidor, apoyándonos los unos con los otros, tratar de ser líderes, no solo el capitán, sino cada uno, y empujar para adelante y dándole la vuelta a la página. Hablamos de futuro, vamos a futurear un poco. Imagínate en una final de Champions con el Milan. ¿A quién te gustaría enfrentar? ¿Y cómo sería para ti el guión ideal de una final de Champions en la cual juegas tú con el Milan? No, pues sería lindo Milan-Inter en la final.
El guión sería en el Olímpico de Roma. En el Olímpico de Roma. En el ¿Te gusta Olímpico ese de estadio? Roma, me encanta. Es un estadio muy, muy lindo porque, bueno, te tocó ir. Es como que vas entrando al Coliseo, ¿no? Sí, ¿no? Afuera están todas las estatuas, todo eso, y luego ves el estadio lleno, 80,000 personas, no sé cuántas. Sí. Increíble estadio. Bueno, en el Olímpico de Roma contra Inter, 1-1 y minuto 90, gol mío. Ok. No está mal, ¿no? No está mal. Lo firmas Lo firmo, tranquilamente, sí, ¿no? obviamente. Oye, ¿vamos a ver tú o yo campeón a México del mundo alguna vez? Sí. Sí. Te voy a ver a ti mientras eso sucede. Ojalá, espero. Sí. Pero bueno, Dios decidirá. Yo voy a hacer lo posible y el equipo va a hacer lo posible, pero yo creo que vamos a ver a México campeones del mundo. Ojalá. 100%. Por cierto, recuerdo cuando tú dijiste que dentro de los objetivos que te trazas, ya no es sueño, objetivo es ser el delantero mexicano con más goles en la historia, que es Hugo Sánchez de momento. ¿Tú sabes cuántos goles había metido Hugo Sánchez a tu edad? No, la verdad, no. ¿Cuántos? 116. ¿Sabes cuántos has metido tú? ¿Cuántos? 114. Ahí va. Sí, ahí vamos. Ahí vas en la Parejos. carrera. Sí, sí. Te mantienes ese propósito. Sí, no, sí. Es un objetivo. Al final, no simplemente es ser el jugador mexicano con más goles, sino que es un propósito que va más allá. Mi propósito es tratar de ser ejemplo de que con Dios todo es posible, ¿no? Y que pues, no hay límites, que no te pongas una barrera porque no hay límites. En lo individual, la siguiente temporada, ¿qué objetivo te pondrías? Y si nos lo quieres compartir. Siempre trato de superarme año con año. Trato de ponerme objetivos, metas, obviamente, de goles, de estadísticas. Uso mucho estadísticas, de duelos ganados, no lesionarme, que es uno de los objetivos que tengo para la siguiente temporada. Y cosas así. Que los mantienen, ¿no? En tu entorno, esos objetivos ustedes los tienen muy presente. Sí. Lo que sí te quiero pedir son 3 deseos para la siguiente temporada. 3 deseos. Que esos los puedas compartir. ¿Cuáles serían? La siguiente temporada es 2025-2026, ¿no? 2025-2026. ¿Metemos el Mundial? Sí, obvio. Venga, metemos el Mundial. Ganar el Mundial, ganar la Serie A y... Por consecuencia, ganar el Balón de Oro. Todavía no. Pronto, después. Pero... Ay, ¿qué puede ser? Algo a nivel de registros tuyos. Me gusta, sí, pero me gusta lo colectivo. Ganar la Copa Italia. Ok. Sí. Bueno, eso sería un año para... Con 25 años tú digas, ya se acabó. Les dejo... No, seguro que tienes muchas más metas, Santi. No, sería perfecto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, deseos, son deseos. Claro, son deseos. Y sueños. Soñar siempre tiene que estar, ¿no? No, También sí. como parte del impulso. Totalmente, es lo que te digo, no hay que ponernos límites. Si podemos soñar con ser campeones del mundo, hay que hacerlo y trabajar para lograrlo. Sí, y yo también te lo convertí antes de que arrancáramos. Ese sueño va acompañado de trabajos y yo aquí en esta ciudad he escuchado, y no porque estemos juntos, a mucha gente que después de este bache ha valorado demasiado cómo ha respondido, más allá de lo numérico, a nivel de jugador de club. Y creo que eso habla de tu trabajo, que va acompañado de los sueños, que gracias por compartirnos a Vamos Show. Ha sido un placer, espero que la hayas pasado bien. Nada, muy bien, muy bien. Me encantó la plática, muy libre me sentí y como bien decías, al final tratemos de enfocarnos en lo grupal porque el fútbol es un trabajo en equipo. Sé que lo individual es muy importante, que cada individuo esté bien para que un equipo funcione, pero al final lo colectivo es lo más importante y nosotros como mexicanos tenemos que sentirnos unidos para llegar primeramente a esta Copa Oro con todo y llegar motivados para el Mundial, que es en casa y es una oportunidad hermosa y única. Muchas veces veo que en la selección
seguimos poniéndonos la playera de nuestro club. Y creo que un gran mensaje para esta Copa del Mundo sería de que nos quitemos la playera del club y que cada vez que juegue la selección nos pongamos la del Tri. Que así sea. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias. Gracias a ti por recibirnos. Nos vemos. Gracias. Gracias, Santi, en serio. No, a ti, a ti. ¿Te sentiste a gusto? Yo soy muy libre y muy sincero.